Quiero que me acompañe en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Así como está, voy a hacer una palabra de oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana me presento delante de ti. Te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás aquí en este lugar, tu presencia está en este lugar. Gracias, Padre, porque tú estás escuchando el clamor, tú estás escuchando el anhelo, tú estás escuchando la necesidad por la cual cada quien vino, Señor. Yo oro por aquellos que vinieron sedientos de escuchar una palabra tuya, aquellos que vinieron áridos de escuchar tu voz, de escuchar un consejo, de escuchar una dirección tuya, Señor. Te pido, Padre, que use mi vida, que use mis labios. Yo me dispongo para que usted me use como un canal, como un vaso, como un mensajero suyo esta mañana, Señor. Háblenos, ministrenos, edifíquenos usted esta mañana, Señor. Sea propicio a nuestra necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de ir al Evangelio de San Lucas, recordaba que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Había un ciego que se llamaba Bartimeo y escuchó que Jesús iba pasando, pero él también había escuchado que Jesús venía a hacer cosas buenas por la gente, que Jesús le cambiaba la vida a la gente. Y él escuchó y él gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí, llamando la atención de Jesús. Y yo quiero que esta mañana, ahí donde está sentado, disponga su corazón y llame la atención del Señor. Dígale: tenga misericordia de mí, sea propicio a mi necesidad, sea propicio a mi situación, sea propicio, Señor, a lo que yo o mi familia está atravesando. Como Bartimeo necesitamos llamar la atención del Señor esta mañana. Mi mensaje hoy, esta mañana, se llama: me voy a meter en tu historia. Y habiendo mencionado lo de Bartimeo, el Señor Jesús se metió en la vida de Bartimeo, en la historia de Bartimeo, recobrándole la vista. Y mi mensaje esta mañana es que Dios se va a meter en su situación, que Dios se va a meter en su vida, Dios se va a meter en su casa, Dios se va a meter en su familia, que Dios va a obrar a favor suyo, cambiando todo aquello que le ha venido haciendo daño, todo aquello que parece que va a morir, todo aquello que parece que va a fracasar. Dios se mete esta mañana, hoy, en su historia. Y digo esto porque Dios quiere cambiarnos, porque Dios quiere cambiar lo que pasa en nuestra vida. Dios quiere cambiar la fama de su apellido, la fama de su casa. Yo no sé cómo se conoce su casa, cómo la conocen usted, cómo conocen su familia. Y le digo esto porque vamos a hablar acerca de la viuda de Naín. Hablé un poquito de esto el martes. Y hay más. Cada vez que yo terminé de compartir el martes y sentí que había más, y por eso sigo hablando de esta señora. Esta señora no se conocía por su nombre, se conocía por lo que ella le había pasado. ¿Qué le había pasado? Había perdido a su esposo. Donde ella vivía se llamaba Naín. Algunos pensábamos que era el esposo, se llamaba Naín, y por eso le decían la viuda de Naín, pero no, Naín era la ciudad, el lugar donde ella vivía. Y cuando la Biblia habla de esta mujer que perdió su nombre, porque no la conocemos como doña Francisca, como doña María, como doña Marta, la conocemos como lo que estaba pasando, como la situación que ella le causó ese momento. La conocemos como la viuda. Y ella perdió su nombre cuando perdió su marido. Y no solo perdió su marido, sino que también perdió su nombre. Dice el relato bíblico en San Lucas 7, versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando él
Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Lo que pasó en la vida de esta mujer: ella primero se le muere el esposo, y a través de eso su casa se había convertido en un punto de referencia. ¿Por qué digo esto? Porque a ella se le conocía como la viuda de Naín, y dice que era una ciudad pequeña. Naín era una ciudad pequeña, y en una ciudad pequeña todo el mundo se conoce. Y me imagino que llegaba alguien nuevo a la ciudad y preguntaban: ¿dónde vende mantequilla? Por ejemplo. Y decían: de la casa de la viuda, al frente. De la casa de la señora que se le murió el esposo, al frente. Y mi mensaje es para decirle que su vida, que su familia, que su casa no va a ser conocida como una casa que solo ocurren problemas. No va a ser conocida como una casa que solo ocurren tragedias. Esta mujer ya se le conocía porque había padecido una tragedia tan grande como la muerte de su esposo, pero ahora le había ocurrido algo más. Era la muerte de su único hijo. ¿Y qué le quedaba a ella? Ya no tenía a su esposo, ya no tenía a su hijo. Imagínese el dolor de esa mujer. Y digo que ni su familia, ni mi familia, ni su casa, ni mi casa se van a conocer por una casa problemática, por una casa de problemas. Más bien, se van a convertir por una casa de milagros. Y yo quiero que tome esta palabra en su corazón, porque su casa va a ser una casa de milagros. Si su casa fue conocida porque hubieron problemas, porque pasó esto, porque pasó lo otro, o porque la gente afuera la conoce a usted o lo conoce a usted por esto y esto, su casa, su nombre, su familia, su apellido va a ser de milagros. Y el relato es bien crudo porque dice que la mujer ya había perdido su esposo, ahora pierde su hijo, y le toca caminar al cementerio, un lugar donde ella ya había pasado. Y ella ya conocía el camino al cementerio, y otra vez pasar por lo mismo. Pero le tengo una buena noticia: Jesús llegó antes de ir a enterrar al muchacho. La mujer con la muerte de su esposo tenía mucho dolor, tenía tanta cosa, y ahora con la pérdida de su hijo, más tragedia, más desastre, más problemas. Pero la historia cuenta que ella iba a enterrar a su hijo. Yo quiero que usted se visualice aquí. El cementerio queda fuera de la ciudad, queda fuera del centro de la ciudad, y ella iba para allá a enterrar a su hijo. Pero Jesús venía entrando a la ciudad, y yo me imagino que se cruzaron. Si lo visualizamos acá, se encontraron por la gasolinera. La mujer venía con mucha gente siguiéndola, mucha gente acompañándola en su dolor, pero también Jesús venía con una multitud de gente, porque Jesús venía de hacer cosas grandes, cosas maravillosas, venía de alimentar multitudes, venía de sanar enfermos, venía de darle vista a los ciegos, venía de levantar paralíticos. Imagínense el cuadro, aquel dolor que traía la mujer. Dice que la mujer lloraba. Imagínense el cuadro, el cuadro de la caravana de la mujer con aquel dolor. Pero imagínense el cuadro de la caravana que acompañaban a Jesús, con alegría, con gozo. Gente siguiendo a Jesús porque Jesús le hacía bien a la gente. Pero yo le voy a decir algo: que siempre que nos encontramos con Jesús, lo que está muerto tiene que recobrar vida. Siempre que haya maldición y nos encontramos con Jesús, se va a convertir en bendición. Donde hay escasez, se va a convertir en bonanza. Donde hay tinieblas, se va a convertir en luz. Donde hay prisión, va a haber libertad. Y esto fue lo que le ocurrió a esta señora. ¿Por qué? Porque Jesús llegó primero.
Y viene, me encanta porque el verso 14 dice, y acercándose Jesús. Y es la importancia de tener a Jesús cerca. Usted mantiene a Jesús cerca. Dice que acercando a Jesús le dice a la mujer, no llores. Y le dice al muchacho, levántate. Y se lo entregó a su madre. Y mire qué maravilloso, porque esta mujer no tenía esperanza. El hijo le habían dicho que había muerto. No había posibilidad de vida. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos un encuentro con la vida. Tenemos un encuentro con lo que está enfermo se vuelve sano. Lo que está en tinieblas se vuelve a luz. Donde está Jesús, todo tiene que cobrar vida, todo tiene que restaurarse, todo tiene que tomar valor. Y yo decía el martes que donde hay un perdedor y se encuentra con Jesús, se vuelve un hombre o una mujer con expectativas de la vida. Donde hay un fracasado, hay alguien que se levanta para un nuevo tiempo. Donde hay un enfermo, sale sano. Donde hay un caído, sale un restaurado. Donde hay un ladrón, sale un hombre honesto. Donde hay un hombre o una mujer adúltera, sale un hombre o una mujer fiel. Pero Jesús se compadeció de ella y tocó el féretro y resucitó al muchacho. El relato bíblico queda ahí, pero yo me pongo a pensar que la mujer iba para el cementerio, pero en el cementerio la estaban esperando ya con un hueco. Ya alguien estaba esperando al muchacho, el cuerpo del muchacho, para enterrarlo. Y me encanta esta historia porque llegó Jesús. Jesús llegó primero. Y yo vengo a declararle esta mañana, que todo lo que está muerto en su vida, que todo lo que el enemigo ha querido venir a sembrarle, de que está acabado, de que ya no se puede, que todo aquello que la gente dice, no, este no se levanta más, ese tu negocio fracasó, ese tu matrimonio fracasó, vas directo al divorcio, vas a perder a tus hijos están perdidos en las drogas, en el alcohol. Yo te declaro esta mañana que Jesús llega a este lugar para darte un nuevo tiempo, para meterte en tu historia, para darte lo que Él tiene preparado para usted. Y no es muerte, no es enfermedad, no es fracaso, no es derrota, sino que es la vida misma de Dios sobre usted. Jesús llegando a su vida. Allá en el cementerio había alguien que estaba esperando para sepultar lo que Dios le había dado a esta mujer. Pero hay que gritarle a ese hombre, hay que ir a avisarle a ese hombre que Jesús llegó primero. Yo declaro que en su vida, todo aquello que la gente ha dicho que va a morir, que va a fracasar, que va a caducar, Jesús llega primero dándole vida a todo aquello que ha estado muerto. Yo quiero que ahí donde esté, como dinámica, vea a la persona que está a la par, a los que están a la par, y dígale: Jesús llega primero a tu vida, Jesús llega primero a tu casa, Jesús llega primero a tu situación. Porque con Jesús las cosas cambian. Solamente cuando llega Jesús. Y como esta mujer ya había pasado una vez ese camino al cementerio, y pueda hoy que usted esté esperando que cosas le pasen en la vida de nuevo. Pero yo le digo, Jesús llega primero esta mañana y no se repiten. Hay gente que le han dicho: vos vas igualito a tu papá, te va a pasar que igualito a tu mamá, que igualito a tu abuela. En el nombre de Jesús cancelamos toda palabra de juicio vertido sobre su vida, porque Jesús esta noche se le presenta a usted. Aquella casa que era conocida como una casa de dolor, como una casa de tragedia, como una casa de enfermedad, como una casa de problema, se convierte en una casa de milagro. Y yo quiero que tome esta palabra para usted, que su casa, que su familia, que su apellido no va a ser conocido como problemática, como enfermo, como tragedia, como desastre. Va a ser conocida por el milagro que Dios está haciendo a favor suyo. Y así como la gente, como la casa de esa mujer se convirtió en un punto de referencia para el pueblo, los que decían, allá la casa de la viuda, van a decir: allá en la casa del milagro, allá donde había un muchacho muerto, ahí es su casa, mi casa, su familia, su apellido.
se convierten en un milagro. Y yo quiero que se vaya con esta palabra esta mañana, que Dios va a cambiar la fama de su casa, Dios va a cambiar la fama de su familia. Ya no van a decir, esta casa de quién es de aquella que el matrimonio se le cayó. ¿De quién es esta casa? Es de aquel que el hijo está metido en esta cosa. ¿Y de quién es esta casa? Es del hombre que siempre pierde su trabajo. ¿Y de quién es esta casa? Es de aquellos que no tienen ni cómo pagar la renta a fin de mes. Y mi palabra es para decirle que se acabó, que se acabaron esos tiempos, que se acabaron esas palabras, se acabaron esas situaciones de calamidad, de pobreza, de problemas, de tragedia, de desastres. Se acabó. Su familia no es una familia problemática, su familia es la familia del milagro. Y mi deseo esta mañana es que usted salga con la convicción de que quiere que su casa, que su familia, que su apellido, que sus hijos, que su esposo, que su esposa sea conocida como la señora, el hijo o la familia del milagro. Porque donde Dios se mete hay un cambio, donde Dios se mete hay transformación. Y quiero que reciba esto en su corazón. Su historia no va a terminar como va. La historia, ¿por qué? Porque la historia de aquella mujer era camino al cementerio. La historia de esta mujer debía terminar con su hijo sepultado, con su hijo enterrado. Y por eso le digo que su historia no va a terminar como va. Porque esta mañana el Señor quiere meterse en su historia. Porque lo que para usted parecía el fin, Dios lo transforma en un nuevo comienzo. Yo no sé si usted está recibiendo, está atesorando esta palabra en su corazón, pero aquello que parecía la muerte para usted, Jesús se va a meter en su historia y la va a cambiar, la va a transformar. El Señor quiere decirle esta mañana que Él se va a meter en su vida, Él se va a meter en su casa, se va a meter en su familia, Él se va a meter a limpiar su apellido, que el tiempo de soledad, el tiempo de sufrimiento se acabó, que usted no nació solamente para sufrir. Yo quiero decirle que ahora su apellido, su nombre, su casa, su familia va a ser respetado. De ahora en adelante su nombre va a ser respetado. Dios va a cambiar la fama de su casa. Y mi deseo con esta palabra es que usted pueda llevarse en su corazón de que así como a Bartimeo, así como a esta viuda, el Señor Jesús quiere meterse en su historia. Y lo más maravilloso de esto, que no solamente es una historia que pasó hace tiempo y ya pasó. Lo más maravilloso que Jesús está en este lugar. Que la presencia de Dios está en este lugar y Él quiere obrar para bien para usted. Él ya no quiere que usted esté pasando problemas, que no esté pasando tragedias, que no esté pasando de dolor en dolor, de sufrimiento en sufrimiento. Lo maravilloso que Jesús está aquí. Lo maravilloso que Él quiere obrar para bien para su vida. Ahí donde está, yo quiero que usted levante su mano, que levante su mano fuerte, bien en alto, y que repita conmigo estas palabras. En los próximos días, en los próximos meses, se darán cuenta de una casa, de una familia en la que Dios se está moviendo en gran manera. Esta casa fue señalada, esta casa fue apuntada, esta casa fue cuestionada, pero esta mañana la cosa cambia, porque de la casa de la tragedia tendrán que decir que ahora es casa de milagros, que de la casa de problemas tendrán que decir que ahora es casa de vida, que de la casa de muerte ahora tendrán que decir que es casa de resurrección. Dios cambia la historia de su casa, de su familia. Yo quiero que lo crea. Donde hubo escasez, ahora va a haber abundancia. Donde hubo necesidad, donde más necesidad tuviste, es donde Dios más te va a dar. ¿Y por qué digo esto? Había una mujer que se llamaba Ana que no podía tener hijos y le clamaba al Señor por un hijo. Ella estaba escasa de hijos y Dios la bendijo con 5 hijos. Donde fuiste escaso, es ahí donde Dios te va a dar más.
Vengo a decirle de parte de Dios que su ayer o su pasado no se compara con su mañana o con su futuro. Porque Dios tiene escrita su vida, Dios tiene escrita su historia. Yo creo, es una convicción en mi corazón que Dios va a levantar muchas y muchos viudos de Naín aquí en este lugar, que va a levantar muchas familias, muchas mujeres, muchos hombres que han pasado, que han salido de una para meterse en varias. Pero el Señor se quiere meter en su vida, en su casa. Yo le pido que ahí donde esté usted pueda cerrar sus ojos. Yo no sé con qué intención vino hoy a la iglesia. Yo no sé si usted trae una necesidad, si usted trae un problema. Yo no sé si usted viene enfermo. Yo no sé si usted viene con un diagnóstico médico. Yo no sé si usted vino con una palabra en su cabeza que le dijeron que usted iba a acabar mal, que aquello que usted está emprendiendo va a fracasar. Pero Dios se quiere meter en su historia esta mañana. Así como Dios obró en Bartimeo, como Dios obró en esta viuda, Él quiere obrar a favor suyo. Y a veces usted se preguntará: ¿por qué a mí me pasaron estas cosas? ¿Por qué a mí? Pero yo le digo: no más, se acabó. Hoy interviene en su vida el Señor Jesús. El Dios de los cielos interviene a favor suyo, dándole vida a aquello que parecía muerto. Y le voy a decir algo: en su familia, ahí donde usted vive, en su colonia, hay mucha gente que ha visto su casa, ha visto su historia, ha visto lo que le ha pasado, pero ahora la verán cambiada y se preguntarán qué pasó en esa casa. Aquellos que han despreciado su casa, su nombre, aquellos que han despreciado su familia, que la han mirado, que la han rechazado, verán a su familia, verán a su casa cambiados, verán a su casa transformados. El Señor ha traído esta palabra para decirle ahí donde tú estás, en su corazón. Dios dice: yo conozco la historia de ustedes, yo sé quién son, sé de dónde vienen, sé lo que pasó. Tu familia no será conocida más como familia de problemas, sino como una familia de bendición. Será conocida como una familia de bendición. La gente que mencione tu apellido, la gente que señale tu casa, la gente que se refiere a tu casa, tendrán que reconocer que Dios tomó esa familia en sus manos y los levantó y fueron cambiados y fueron transformados. Y no solamente quiero decirle que su familia va a ser transformada, que no van a ser señalados. Quiero decirle que va a llegar el tiempo donde su familia la verá aquí sirviendo junto a usted. Este mensaje ha sido para aquel que siente que tiene techo sobre su cabeza, que tiene límites sobre sus problemas, que siente que no encuentra una salida, que no hay una luz al final del túnel. Este mensaje es para aquel que lleva clavada en el alma una frase que le dijeron: hasta aquí llegas, no hay más que hacer, de esta no salís. Pero Dios viene a decirle esta mañana, Dios viene a decirle esta mañana, mi Dios, su Dios, viene a decirle: me voy a meter en la historia de tu casa, me voy a meter en la historia de tu familia, me voy a meter en la historia de tu apellido. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro esta mañana
por esta palabra, Señor. Yo oro por todos los que estamos aquí presentes. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos lleva a vivir nuevos tiempos, tiempos mejores. Porque tu palabra nos da luz, tu palabra nos da descanso, tu palabra nos da reposo, Señor. Hoy te pido que podamos todos reposar en esta palabra, de que usted quiere intervenir en nuestra historia, de que usted se quiere meter en nuestra casa, quiere meterse en nuestra familia, quiere meterse en ese problema o en esa situación. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Así como está con los ojos cerrados, yo quiero hacerle la invitación a alguien que tal vez ha escuchado bastante palabra del Señor, pero nunca le ha aceptado en su corazón como su Señor y quiere rendir su vida hoy a Él. Quiero hacerle la invitación a alguien que probablemente se siente necesitado de Dios, que siente que su vida va a acabar mal, que siente que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene propósito, pero he escuchado palabra de Dios. He escuchado que hay un Dios que quiere obrar a favor suyo. Mi llamado es para alguien que quiera establecer por primera vez una relación con Dios y no sabe cómo hacerlo. Nosotros lo vamos a guiar esta mañana. También quiero hacer el llamado para alguien que tal vez ha estado alejado de los caminos de Dios, que por una u otra razón, por cosas que pasaron en la vida, se ha alejado de Dios, pero esta mañana quiere volver donde este Dios que restaura, donde este Dios que levanta, donde este Dios que quita sufrimientos, que quita dolores, que cambia la vida, la historia de la gente. Ahí donde esté, yo quiero que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu palabra y reconozco mi necesidad de ti. Te necesito como mi Señor, te necesito como mi Salvador. Yo ya no quiero vivir más a mi manera. Yo ya no quiero más vivir atado. Yo quiero ser libre. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Ven, limpia mis pecados, borra mi pasado, y yo me levanto como una nueva criatura a vivir los mejores días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está con sus ojos cerrados, si usted hizo esta oración, puede levantar su mano. La iglesia está orando. Si usted hizo esta oración por primera vez, levante su mano. Dios le va a bendecir. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Ahora voy a hacer un segundo llamado. Aquellas personas que se sienten como esta mujer, que su historia no iba a acabar nada bien, que se sienten que están metidos en un rollo bien grande y que no hay salida, que sienten que no hay un buen porvenir para su vida. Aquellos que se sientan como esta mujer, que ya han perdido y que están cansados de perder. Aquellos que sientan que ya no pueden más, que necesitan la intervención de Dios. Si usted ha venido así esta mañana, si usted ha sentido que esta palabra ha respondido a la necesidad que usted tenía desde antes de salir con su casa, yo le pido que por favor pueda ponerse en pie ahí donde está.
pueda ponerse en pie y vamos a orar a favor suyo. Vamos a orar las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para usted. Vamos a orar por aquellas cosas que están sentenciadas a muerte. Ahora pasan a vida. Aquello que estaba destinado a fracasar, ahora se levanta y se prepara para vivir su mayor victoria. Yo me imagino que cuando en nuestras familias, cuando hay alguien enfermo y se sana, qué alegría. Pero yo no me puedo imaginar el gozo de esa mujer al ver que lo único que tenía se le había ido, que había perdido vida. Yo no me imagino el gozo que tenía esa mujer. Y es el mismo gozo que Dios le quiere dar a usted esta mañana. Él quiere que usted tenga gozo en su vida. Él quiere parar el dolor, Él quiere parar el sufrimiento. Ya basta de perder, dice Dios. Basta de sufrir. Es hora de levantarse, dice el Señor. Este mensaje Dios lo ha traído para que te levantes, para que cobre fuerzas, para que se levante y que viva los mejores días de su vida. El pasado quedó atrás y Dios tiene un porvenir maravilloso para usted y para mí. Dios tiene un porvenir maravilloso para esta ciudad. Dios tiene un porvenir maravilloso para esta iglesia. Dios esta mañana quiere llenar su vida de gozo. Reciba el gozo del Señor. Levante sus manos y dígale: yo quiero vivir en plenitud. Yo quiero tener ese gozo que solamente tú das. Yo quiero cambiar las situaciones de mi vida. Quiero cambiar esta amargura que llevo dentro, este dolor, este sufrimiento. Yo lo cambio por el gozo del Señor. Yo lo cambio por tu gozo. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Dios dice: yo conozco su historia, sé quiénes son, sé de dónde vienen, sé lo que pasó. Pero también sé que cuando yo intervengo en tu vida, las cosas cambian. Y yo oro, Padre, esta mañana para que tú puedas intervenir en nuestras vidas. Y yo me uno a esto. Yo quiero que intervengas en mi vida. Yo oro, Señor, por esa necesidad, Señor. Yo oro por ese dolor. Yo oro por esa situación interminable. Para que tú le pongas punto final. Para que el Dios de los cielos obre a favor de nosotros, levantándonos. Gracias, papá. Gracias. Gracias por su amor, por su misericordia, por lo que usted está haciendo, por lo que hará. Que tu nombre sea exaltado y bendecido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Te agradecemos, te bendecimos. Amén. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor fuerte? Déselo fuerte, porque Él es el que le da vida. Él es el que lo levanta. Él es el que tiene preparado cosas buenas para usted.